tu vida con más música en Incasat. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, son los deseos de tu radio Incasat. A continuación, Voces Espíritas. el Centro Espírita Johanna de Angelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Buenas tardes con todos, bienvenidos a otro programa de Voces Espíritas. Mi nombre es Javier y hoy día tocaremos un bonito tema que se llama El amor y la alegría según Jesús. Y para entender mejor este tema, el concepto de amor y cómo evolucionó, tenemos que tocar, es bueno comprender las tres revelaciones de que nos habla la doctrina espírita. La primera fue con Moisés, y eso fue en el siglo XIII a.C., donde, como ustedes ya habrán leído, ¿no? Habrán escuchado, se inculcaba mucho el temor a Dios como virtud. En la parte de la justicia se hablaba de la ley de Talión, que decía ojo por ojo, diente por diente, y se hablaba que si uno no se alineaba a los mandamientos venía la ira de Dios, y etcétera. No era un Dios fuerte, un Dios castigador, para que después la segunda revelación viene con el Maestro Jesús y cambió a ese Dios a un Dios como realmente es, un Dios de amor, un Dios de perdón. Hablaba de la vida futura, del reino de los cielos. Y después, ya en 1857, viene el espiritismo. Y el espiritismo fue también, la doctrina espírita, fue enviado por Maestro Jesús cuando dijo: yo rogaré a mi Padre para que os envíe un consolador, para que les haga acordar y recordar todo lo que yo les he enseñado, porque sabía que la humanidad iba a distorsionar con el pasar de los años sus enseñanzas, ¿no? Entonces Jesús presentó a un Dios de amor y puso como condición de evolución la caridad, enseñó mucho el perdón y muchas de las virtudes, que en realidad todas las virtudes que conocemos, y entre ellas el dar amor, ¿no? Entonces vamos ahora sí a entrar al tema y empezaremos con lo que Jesús nos enseñó, que decía, él resumió la ley mosaica, ¿no? Que eran los 10 mandamientos, más otras leyes que, digamos, ya hechos por los humanos de ese tiempo, y lo resumió de una forma muy simple, pero a la vez que nos es muy difícil aplicarla todavía. Y Jesús nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Y así, para poder cumplir con esos dos mandamientos que nos enseñó resumidos el Maestro Jesús, también hace falta otro amor, que es el amarse a sí mismo, o el autoamor. ¿Y por qué?
porque uno no puede dar lo que no tiene. ¿Qué significa amarse a sí mismo? Es respetarse, es tanto en su cuerpo físico cuidarlo, como en la parte moral, no permitiéndonos degradarnos con actos viciosos o con, digamos, no permitiéndonos vicios morales como la mentira, ¿no? Como la maledicencia y tantos vicios morales que tenemos. Entonces, amarse a sí mismo es respetarse y tratar justamente lo que nos inculca el espiritismo, que es tratar de ser cada día mejor persona, identificar nuestras deficiencias, nuestros errores de carácter y tratar de ir modificándolos poco a poco y día a día, y siempre con las directivas y enseñanzas que nos dejó justamente el Maestro Jesús. Y el amar a Dios es imposible hacerlo sin pasar por amar al prójimo. ¿Por qué? Porque si estamos llenos de odios, envidias, deseándole mal a nuestro prójimo, estamos deseándole mal a un hijo de Dios. Y Dios quiere a todos sus hijos por igual. Y si estamos deseándole mal, odiando a un prójimo, quiere decir que no estamos respetando el amor que Dios le tiene a esa persona. Entonces, para amar realmente a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y sobre todo, bueno, hay personas fáciles de amar y hay personas difíciles de amar, ¿no? Que son problemáticas, que nos hacen problemas, que quizás no nos quieran, pero que finalmente, justamente Jesús nos enseña el perdón y amar a nuestros enemigos. Y el amar a nuestros enemigos, seguro vamos a desarrollar más adelante, no significa que vamos a estar abrazados con esa persona, sino simplemente no desearle mal. Orar por esa persona para que mejore y muchas otras cosas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa. Y siempre hemos dicho en estos programas, porque la doctrina espírita así lo dice, que el mayor flagelo que tiene la humanidad son dos: el orgullo y el egoísmo. Porque del orgullo y el egoísmo, si analizamos bien, todos los demás defectos salen de ahí. Son una derivación del orgullo y el egoísmo. Y en la Tierra todos somos un poco orgullosos, un poco egoístas, algunos más, otros menos, ¿no? Y entonces, amar al prójimo como a sí mismo es la expresión más completa de la caridad. Y para el espiritismo, justamente, el lema del espiritismo es: sin caridad no hay salvación, porque resume todos los deberes del hombre para con el prójimo. La práctica de la caridad tiende justamente a destrucción del egoísmo, porque uno, para hacer caridad, tiene que ser desprendido, tiene que pensar también en el prójimo como piensa, ¿no? Que le gustaría a uno, ¿no? Hacer al otro lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Y el Maestro Jesús no solamente vino a enseñarnos con palabras el amor que se debe practicar, la caridad que se debe practicar, sino que vino a enseñarnos sobre todo con su ejemplo, porque eso fue justamente su misión. Y si bien nosotros en la doctrina espírita no nos ocupamos mucho de la parte de la crucifixión de Jesús, que sí lo hizo definitivamente por amor, pero digamos, nos centramos más en
en las enseñanzas morales que Él nos dio. Por ejemplo, en ese caso de la mujer adúltera, ¿no?, que estaba ahí en la plaza y que efectivamente había sido infiel. Seguro el esposo no la trataba bien y bueno, cometió ese error. Y en ese tiempo la ley era muy dura y la mujer era condenada a morir apedrada en la sala, ¿no? Entonces es en el momento que cuando estaban por tirarle las piedras donde Jesús se interpone y la protege y lo reta a todas las personas que estaban ya con las piedras en la mano y les dice: a ver, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y entonces y con la autoridad moral, la vibración que el Maestro Jesús debía emitir con cada una de sus palabras, hizo que la gente reflexionara. Inmediatamente nadie se atreviera a tirar esa primera piedra porque sabían inmediatamente que todos teníamos errores como los tenemos aún ahora, después de 2000 años que vino el Maestro Jesús. Seguimos muchas veces con los mismos errores, con los mismos vicios y bueno, justamente este programa y la discusión de la doctrina espírita tiene como objetivo justamente que empecemos a hacer esa modificación en nuestras vidas. Y entonces, por amor, ¿no?, fue que Jesús liberó a esa mujer y le dijo, ¿no?, mujer, anda y no peques más. Y también hubo el caso, también por amor atendió a la extranjera Sirofenicia, ¿no?, que era una mujer griega que le pedía socorro para la enfermedad humillante de su hija obsesada por un espíritu equivocado, ¿no?, estos espíritus todavía pocos evolucionados. Y simplemente Jesús le dijo: mira, anda y ve a tu casa porque tu hija ya está libre de ese tormento. Y efectivamente, simplemente por amor y por la fe que tenía esa mujer, la hija fue socorrida, fue atendida. Y así muchos ejemplos tiene la Biblia sobre el amor de Jesús. Y Jesús tampoco no solamente actuaba así tonto, también aprovechaba cualquier conversación para aprovechar para dar una enseñanza. Y todos conocerán el caso pues del buen samaritano, y por amor, justamente para demostrar que Dios y Jesús, que Él mismo quería a toda la humanidad, por amor eligió a un samaritano despreciado porque la cultura en esa época, los samaritanos tenían, digamos, unas diferencias religiosas con otros pueblos y los menospreciaban, ¿no? Entonces él eligió, como diciendo, no es la procedencia, no es la creencia que tenga cada uno respecto a aspectos religiosos, sino es el comportamiento que hacemos, nuestros hechos, nuestras obras. Eso es lo que realmente aprecia a Dios, ¿no? Y por eso lo eligió este samaritano, pues que había sido asaltado un señor, y que pasaron por ahí un sacerdote, lo vio que estaba maltrecho y no se quiso hacer de problemas y pasó de frente. Vino otra persona también con recursos económicos suficientes y también,
fue indiferente al estado de ese señor que estaba ahí tirado, herido por el asalto que había sufrido, hasta que pasó este samaritano, donde sí paró, lo atendió, lo subió a su camello, su caballo, y lo llevó a un hospedaje. Y no solamente le encargó que lo curaran, que lo atendieran, que le dieran de comer, y que él se iba a encargar de pagar. Y le dejó unas monedas, y dijo que si faltaban, si se quedaban cortas, que él iba a pasar otro día y iba a hacerse cargo de ese saldo, de esa deuda. Y entonces Jesús justamente puso a esos enemigos políticos y religiosos de los judíos, que ese odio era de muchos tiempos, de muchos años, para dar ese ejemplo de que todas las personas que actúan bien son agradables a Dios, estamos cumpliendo con las leyes divinas, y por lo tanto son muy apreciados y son justamente ejemplos de cómo deberíamos comportarnos. Y es así como una sociedad agresiva y perversa, como todavía lamentablemente está la tierra, por ser un mundo de expiación y pruebas, eligió el amor como la solución para todas las dudas y el perdón ilimitado como terapéutica eficaz para todas las enfermedades. Es así, porque acuérdate que nuestro cuerpo somatiza cuando estamos llenos de odio, rencor, y todo nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Cuando uno se dice que es muy rencoroso, que es muy malhumorado, se dice no hagas hígado. En realidad es una expresión, digamos, que denota una sabiduría, efectivamente, porque está demostrado ahora que todas esas vibraciones negativas afectan a nuestro cuerpo, y cada cosa a ciertos órganos específicamente, ¿no? Y que el perdón más bien abre las puertas del amor, ¿no? Y entonces el Maestro Jesús no solo lo ofrecía a través de palabras, sino todo mediante actitudes claras y francas, arriesgándose por extenderlo especialmente a los infelices, a los desestados, a los segregados y a los carentes de la sociedad. Y ese tema del perdón, que tiene que ver mucho con el amor, en realidad es un tema que se ha puesto poco énfasis en el pasado y es relativamente nuevo en las terapias psicológicas, porque antes no se trataba, los psicólogos no preguntaban tanto, tienes odios, tienes conflictos por resolver sino que solamente preguntaban cómo te sientes tú, y no preguntaban pues si tenías un conflicto con un tercero. Y es recién que la terapia del perdón empieza a introducirse tímidamente en los años 70, pero no es hasta los años 90, ¿no? De esta 1990, cuando empieza a considerarse una herramienta terapéutica a tener en cuenta. Y entre ellos un gran impulsor justamente de la terapia del perdón fue el Dr. Wade en el año 2008. Y por eso Jesús es el mejor psicoterapeuta que el mundo ha tenido, porque él, al hacer un espíritu puro, ¿no? Guía de la humanidad, él era un espíritu que sabía perfectamente qué terapia necesitaba cada persona, qué terapia tenía que enseñar a la humanidad, ¿no? Y
Y definitivamente el amor lo cura todo. El amor resolvería todos los problemas de la humanidad. Todas estas guerras que estamos viendo, que están sucediendo, ¿no? La de Ucrania con Rusia, ahora los árabes con los israelitas, los grupos terroristas, qué sé yo. Si hubiera amor, no pasaría absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces, el Maestro Jesús estaba repleto de amor en su corazón y con sus manos se esparcía, porque él ayudaba a la gente, a los humillados, y fuese inclusive un cobrador de impuestos. Él no hacía distinción, porque los cobradores de impuestos también, así como los samaritanos, también no eran bien vistos, eran odiados, pero él los ayudaba, ¿no? Es más, iba hasta su casa. También, enseñaba a través de las parábolas del hijo pródigo, la vida necesitada, ¿no? El que daba las limosnas y se preocupaba, amaba tanto al prójimo, esa viuda, que siendo tan pobre, inclusive daba de lo que no tenía para su propia subsistencia, pero ahí con sus 2 moneditas ayudaba por amor al prójimo, ¿no? Entonces, la fraternidad y el amor universal que nos enseñaba Jesús es que no hay que ser, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y Dios ama a todos por igual. Y es así, algún día nosotros llegaremos a conquistar ese amor que ya tenía el Maestro Jesús por toda la humanidad, sin distinción, y llegaremos a esa fraternidad y amor universal. Y a todos nos amaremos como hermanos de sangre. Ahorita no tenemos, quizás amemos a los amigos, ¿no? Que son en realidad la familia que uno escoge por afinidad, ¿no? Por cariño. Pero a un día, cuando vayamos superándonos, evolucionándonos día a día, y de encarnación a reencarnación, iremos justamente avanzando, cultivando este amor, pero que se puede practicar desde ya, porque eso de que todos podemos desarrollar el amor, todos podemos ablandar nuestro corazón, que a veces lo tenemos duros, a veces somos muy indiferentes. Vemos a las personas alrededor nuestro con muchas necesidades, tanto necesidades psicológicas, anímicas, como necesidades materiales, y a veces miramos para el otro lado porque no los amamos, porque si fuera nuestro padre, si fuera nuestra madre, seguro que inmediatamente le brindaríamos atención, ¿no? Pero eso debemos practicar con todas las personas, los conozcamos o no los conozcamos. A eso debemos apuntar, a ese amor universal. Y el Maestro Jesús sí se compadecía de todos. Sí, sin embargo, mantenía la energía que educa, la energía que edifica, la energía que disciplina y que salva. Y también nunca se perdió en sentimientos pueriles o agresividades rudas, ¿no? Eso de, digamos, cuando uno ayuda a una persona que está con un problema de mucho dolor, también nosotros no es que tenemos que ponernos a llorar junto a él, sino vamos a ser dos
dos con estados anímicos bajos que ayudan, en realidad no estamos ayudando a nadie. Tenemos que, digamos, controlar nuestras emociones, abrir nuestro corazón, sí, pero no significa que vamos a estar descontrolados en nuestros sentimientos, ¿no? Sino cómo le damos serenidad a esa persona. Y tampoco vamos a ser agresivos o rudos contra las personas que vemos que agreden a otras personas. Nosotros no podemos comportarnos a la altura negativa que tiene una persona, digamos que es agresiva. Nosotros no podemos responder la agresión con agresión. Acuérdense otra de las enseñanzas del Maestro Jesús, que es responder bien por mal. Y así siempre se comportó. Y vamos a cuestionarnos a ver si sabemos si amamos. Vamos a ver, porque acá nos dice nuestra mentora Joana de Angelis en el libro Día Feliz, nos dice: el amor no encarcela y más bien es feliz cuando libera, no retiene y siempre favorable al progreso de aquel a quien se dirige. No encarcela, o sea, quiere decir, estamos hablando del apego. A veces confundimos el apego, que queremos estar todo el rato con una persona, o que decimos mi esposa, mis hijos, entonces no, en realidad el mimi no es, todos somos hijos de Dios. Dios nos creó, o sea, nuestros padres nos dan el cuerpo físico, pero nuestra verdadera esencia, que es nuestro espíritu, nos la creó Dios, que es el verdadero Padre, porque nosotros somos, antes que espíritus encarnados, somos espíritus del plano espiritual. Entonces el apego, debemos confiar en Dios y, digamos, no poner tampoco nuestra felicidad en manos de otras personas, y a veces confundimos eso con amor, porque el amor es tónico, más bien es al revés, el amor es tónico de vida, ¿no? Examina, nos dice nuestra mentora Joana, examina tus sentimientos en el área afectiva y observa si ellos te desarmonizan o tranquilizan. A través de su cualidad detectarás si amas o apenas deseas, porque el amor siempre te tiene que armonizar. No puede haber si tú crees que sientes amor y te va a desarmonizar, entonces cuestiónate, porque eso quizás no sea amor, ese es un deseo. Entonces, y el amor supera el egoísmo y trabaja siempre a favor de la persona querida. Siempre vamos a pensar en el bien de esa persona. No, por eso que el tema de los celos a veces es un tema para cuestionarse también. A unas personas, a unas mujeres dicen, bueno, a mí me gusta que me cele un poquito, ¿no? Y porque se siente insegura y al celarse un poquito lo confunden, quiere decir, con eso me aseguro de que sí me ama. Y no necesariamente, o sea, no tenemos por qué tener celos. El amor no está relacionado con los celos, al contrario, en celos y sobre todo de mayor magnitud, es egoísmo y desconfianza, ¿no? Entonces, a veces confundimos las cosas y no comprendemos, y esta definición de Joana de Angelis, de cómo define, digamos, cómo detectar si amamos o no amamos, nos debe servir bastante en nuestras vidas. Hay que autoanalizarnos. Entonces, también
para terminar esta primera parte que es del amor, Joana también nos dice, ¿no? Quienes no aprendieron la excelencia del amor piensan que son amados porque se creen especiales, olvidándose que se vuelven especiales por amar. Es al revés, ¿no? Somos, no es todavía en la tierra, no es muy usual el verdadero amor, ¿no? Y más bien las personas, o todos los que estamos haciendo el esfuerzo de amar realmente con desapego, con desinterés, son personas que ya están avanzando a ese camino que nos tiene destinado Dios, que justamente es la segunda parte de este programa, que es la alegría, la felicidad, ¿no? Entonces hacemos una pequeña pausa y retornamos. Y bueno, acá estamos retornando para la segunda parte de este programa de Voces Espíritas, que toca sobre el amor y la alegría, ¿no? Según Jesús. Y la primera parte le hemos tocado un poquito más sobre el amor. Y ahora vamos a ver el enfoque de la alegría. Y a veces, digamos, la doctrina espírita es ecuménica. ¿Qué significa ecuménica? Significa que nosotros estamos a favor de todas las religiones. Toda religión que hace hacer a una persona mejor es una religión que le funciona y está perfectamente. Pero particularmente la doctrina espírita, como les explicaba un poquito al principio, digamos que nosotros no tenemos crucifijos. Justamente, ¿por qué? Porque a veces cuando hablamos de Jesús, a veces lo primero que pensamos es Jesús en la cruz, ahí, digamos, sufriendo. Después pensamos en Jesús, quizá podamos pensar en Jesús en el monte de los Olivos, ahí donde estaba supuestamente melancólico porque los apóstoles habían dormido y ese día lo iban a apresar. Y en realidad no es así. Como dijimos, Jesús, y lo corroboramos en la doctrina espírita en la pregunta 625, que pregunta Kardec a los espíritus superiores, ¿no? ¿Cuál es el arquetipo más perfecto que Dios haya otorgado al hombre para servirle de guía y modelo? Y la respuesta es: ved a Jesús. Y entonces ese modelo de la humanidad perfecto, ¿va a ser una persona triste o melancólica? Y que nosotros debemos seguir su ejemplo. O sea, que quiere decir que debemos ser tristes y melancólicos. ¿Eso es lo que quiere Dios para nosotros? Sabemos que eso no es saludable ni para el espíritu ni para el cuerpo. Entonces eso no tiene sentido. El Evangelio, según el espiritismo, solo nos enseña y explica, y con mucha claridad, para no dejar dudas a interpretaciones equivocadas, todas las enseñanzas morales de Jesús, porque el objetivo de su venida a la tierra era de ser Él el camino, verdad y la vida, pero para ser felices, como Él lo es. Y lo vamos a desarrollar en esta segunda parte del programa. Pero obviamente nosotros todavía no estamos al nivel del Maestro Jesús. El Maestro Jesús ha sido y es el espíritu más puro que ha llegado a la tierra, el único en realidad, el único espíritu puro
que ha llegado a la tierra. La doctrina espírita, para ser didácticos, nos clasifica los espíritus en 3 principales órdenes. En el tercer orden están los espíritus imperfectos, en el segundo orden están los espíritus buenos y en el primer orden los espíritus puros. En el segundo orden de espíritus buenos y en el tercer orden de espíritus imperfectos hay subórdenes, ¿no? Y digamos distintos grados, y que no lo hay en el primer orden. Ahí eres puro, es un único estado. Entonces el Maestro Jesús no necesitaba reencarnar en la tierra para seguir su progreso, ya la había culminado. Él solamente vino justamente para enseñarnos, como dijimos en la primera parte. Entonces, y también hace unas semanas hablamos también de la clasificación de los mundos. Entonces, ¿cómo logró Jesús ser un espíritu puro tan pronto? Y si la Tierra todavía tiene apenas 14.000 millones de años, que aunque parezca mucho, todavía es un planeta joven, porque él hizo su evolución en otras orbes, ¿no? Entonces hay otros mundos, y hay mundos primitivos, hay mundos de expiación y pruebas, que son a los que pertenece la Tierra, mundo de regeneración, que es a donde ya empezamos a conducirnos. A eso llamamos transición planetaria. Y después de que superemos el mundo de regeneración, pasaremos a mundos dichosos, ¿no? Donde el bien ya prevalece, y también son, por su mismo nombre, mundos dichosos, la felicidad ya es duradera, ya no es como acá que tenemos momentos felices, momentos de alegría, ¿no? Para finalmente llegar a mundos celestes o divinos, estado en que pertenece el Maestro Jesús. Y por eso, dando este marco de introducción, por eso que el espiritismo prefiere presentar a un Jesús alegre, alguien que ya conquistó todas las virtudes, no como nosotros que por nuestros errores y por la ley de causa y efecto cometemos malas decisiones, y esas malas decisiones nos conducen a consecuencias negativas. Jesús es un espíritu que ya no se equivocaba en nada, el amor lo tenía rebosando para todo el universo, ¿no? Él conquistó toditas las virtudes, era un espíritu, espíritu puro. Entonces, no hay, la única forma de que pudiera sentirse es ser feliz. Él en ningún momento dejaba de ser feliz. Los espíritus puros son eternamente felices. Y a eso, felizmente, Dios en su bondad nos tiene preparado. Nos tiene preparado justamente para que todos y cada uno de nosotros lleguemos mediante sucesivas reencarnaciones. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Podemos acortarlas si hacemos esfuerzos en cada vida como esta que estamos actualmente, o podemos alargarlas y padecer un poco más o mucho más, dependiendo de nosotros, pero todos llegaremos a la meta, al igual que el Maestro Jesús. Entonces, ya vamos llegando a la primera conclusión, de que vale la pena esforzarnos. En esta vida no la desaprovechemos, en esta vida encarnada me refiero.
porque tenemos una sola vida eterna y muchas reencarnaciones, ¿no? Pero no, porque nunca dejamos de existir. Entonces, pero tenemos que aprovecharla, tenemos que hacer todo el bien que podamos, equivocarnos lo menos posible, y si nos equivocamos, que nos equivocamos una vez, que no repitamos el error, que, digamos, vigilemos nuestros comportamientos, busquemos ayuda, espiritualicemos nuestra vida, para que, digamos, justamente lleguemos a tener esa conquista de pasar mayores momentos alegres, mayores momentos felices. Porque por el momento todavía la tierra no se puede. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 920 lo confirmamos, ¿no? Porque se pregunta a los espíritus superiores: ¿puede el hombre gozar en la tierra de perfecta felicidad? Y la respuesta obviamente es que no, puesto que la vida le ha sido dado como prueba o expiación, así como es este planeta, y lo vemos día a día en nuestras propias vidas, en la vida de nuestro prójimo, en todas las penurias que hay que pasar, y también en todo sentido, ¿no? Sufrimientos morales y sufrimientos materiales. Pero nos dice también, pero de él depende el dulcificar sus males y el ser tan feliz como es posible en la tierra. Entonces, tampoco hay que ser tan duros con nosotros mismos, y tenemos que aprender, dentro de nuestra imperfección, a ser felices en el camino de la evolución, porque no vamos digamos, recién cuando sea espíritu puro como lo es el Maestro Jesús, recién voy a conocer la alegría y la felicidad. No. También podemos ahorita, cuando hacemos alguna obra de bien desinteresadamente, no nos sentimos bien, no nos sentimos, no, como que nuestro corazón se alegra de haber sido útiles, de haber sido, de haber consolado un corazón. Bueno, y esos son momentos, claro, momentos. Imagínense, pues, ya cuando seamos espíritus puros, lo único que nos va a interesar es ayudar y servir. Entonces, esa es la forma donde los espíritus más avanzados logran su felicidad. Y por eso que todos los días desde que nos despertamos, tenemos la oportunidad de ser un poco más felices. Hay que pedir a nuestro espíritu protector o angelito de la guarda, como quieran llamarlos, que cuando nos despertamos, que ese día, digamos, estemos atentos y no desperdiciemos ni una oportunidad de servir, de ayudar. No se trata solamente de dar cosas materiales, sino justamente de la caridad no material, ¿no? Que la caridad moral, que es el de ayudar, el de consolar, el de alentar, el de estar acompañando. ¿Cuántas formas de hacer el bien tenemos? Solo que a veces, ¿no?, ponemos pretextos, no tenemos tiempo, pararnos un ratito a conversar con alguien que lo vemos padeciendo un dolor, y así. Pero bueno, todos los días podemos avanzar un poco hacia esa felicidad y vivir momentos de felicidad, momentos de alegría. Y entonces también es relevante esta pregunta del mismo libro Los Espíritus, que sigue a continuación, que es la pregunta 922. Dice: la felicidad terrestre es relativa a la posición de cada uno, y lo que basta a la dicha de uno constituye la desgracia de otro. ¿Existe, sin embargo, una medida común de felicidad para todos los hombres? Y la respuesta es: para la vida material es la posesión de lo necesario.
para la vida moral, la buena conciencia y la fe en el porvenir. Entonces, nos están resumiendo de que, digamos, para nuestro estado evolutivo, ¿no? Para la parte material de nuestra vida, que es, digamos, una partecita, porque la parte espiritual es la más importante, digamos, tener lo necesario, ¿no? Tener un techo, tener alimento, tener medicinas, tener ropa, digamos, ya con eso estamos aliviados de las necesidades materiales y, digamos, ahí tenemos un grado relativo de alegría, de felicidad. Y para la parte moral, para nosotros es tener la conciencia limpia, ¿no? de que no hemos cometido ningún mal, pero también no solamente basta no cometer mal, sino que también hemos podido no ser indiferentes ante una situación que se nos presentó, y también nos habla de la fe en el porvenir, porque ese conocimiento, esa certeza de ser espíritus inmortales, y esa fe razonada a prueba de todo, que justamente el estudio de la doctrina espírita nos da, de saber que no vamos a perder a ningún ser querido, que no existe en la muerte, porque somos espíritus inmortales. Eso también nos da cierta alegría, porque, digamos, sabemos que vamos a estar extrañando un tiempo relativo, que con respecto a la eternidad es muy poco, y que no perdemos a nadie, somos espíritus inmortales. Entonces, este conocimiento ayuda muchísimo a mantenernos alegres, o por lo menos si pasamos un luto, que dure poco, porque obviamente que vamos a extrañar, ¿no? Pero no va a durar menos cuando tengamos la certeza de que somos espíritus inmortales. Y la doctrina espírita también nos ayuda justamente a evitar momentos difíciles, momentos de aflicción, porque cuando sabemos que existe la ley de causa y que nosotros mismos somos los actores de nuestro propio destino, entonces sabemos que si cumplimos la ley de Dios, si no transgredimos, si no hacemos el mal, nos evitaremos justamente momentos y etapas de sufrimientos futuros. Entonces, hoy día estamos construyendo justamente esa felicidad, esa alegría futura. Entonces, eso también es muy importante tenerlo presente todos los días de nuestras vidas. También tenemos, respecto a la alegría y a la felicidad, también un consejo de nuestra mentora Joana de Angelis, que nos dice: lo curioso es que la mayor felicidad que encontramos en esta tierra de hoy no son las posesiones materiales, sino el gozo de hacer feliz a los demás. Recuerda que la felicidad no se encuentra, se construye. Debemos poner todo nuestro amor en todas las cosas que hacemos día a día, ¿no? La sensación de pura y verdadera felicidad es indescriptible. Cuando has hecho un bien a otro, solo por el mero hecho de verle feliz, sin intención de reposición y reconocimiento, solamente hacer el bien por el bien, bueno, esa es una muestra de lo que nos espera en el futuro, si es que seguimos con la ley de amor, justicia y caridad, que es la que debemos cumplir. Entonces podemos tener atisbos de lo que se viene en un futuro, siempre y cuando hagamos nuestro esfuerzo, porque por el momento
también en esta tierra justamente tenemos situaciones, la mayoría de situaciones bastante difíciles, es porque necesitamos progresar, porque si no hubiera pruebas, digamos, momentos de cómo ejercitar nuestra inteligencia, cómo ejercitar nuestras virtudes, no estaríamos avanzando, ¿no? Joana también nos dice, por otro lado, las ausencias de problemas generaría una falta de motivación para la lucha y el estancamiento del progreso. Por eso, debes transformarla en una bendición que te invite a la reflexión y no al desánimo. Bonito el consejo de nuestra mentora. Y entonces, ¿qué debemos hacer cuando estemos con tristeza, con depresión, o de repente mal humor, o de repente también con rabia? ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es identificar esos momentos que obviamente por nuestras imperfecciones lo vamos a sentir, pero lo que debemos hacer es identificar. Oye, un momentito, ya estoy 5, 10 minutos pensando y sintiéndome así. No, esto me hace mal, tanto al físico, como he visto, como a mi espíritu. Tengo que cambiar de sintonía y comienzo, y hay varias formas. Está la oración, está la meditación, está tener un buen libro a mano, que tenga, digamos, reflexiones elevadas que podamos hacer, y salir de esa sintonía negativa para elevar nuestra vibración, y de tal manera que, digamos, vayamos haciéndonos hábitos de autodetectarnos y autocorregirnos, ¿no? Porque Dios nos quiere felices. Por eso envió al Maestro Jesús, por eso nos puso a un ángel de la guarda, por eso está la providencia divina, para apoyarnos justamente. Acuérdense lo que dijo Jesús también: ayúdate que el cielo te ayudará. Entonces, tú siempre que haces el esfuerzo de salir de un momento de sentimientos negativos, hay que pedirlo y nos ayudan a salir, ¿no? Porque si nos fijamos, el planeta hermoso que nos han regalado, el sol sale para todos, como dicen. Dios da la oportunidad todos los días. Lo que pasa es que a veces no sabemos ser agradecidos, ¿no? Entonces empezamos, en lugar de empezando a hacer nuestro inventario de todo lo bueno que tenemos, ¿no? Comenzamos a ver todo lo que no tenemos y empezamos en negativo, ¿no? Y siempre, si miramos abajo, hay personas que están en condiciones tanto materiales como espirituales inferior a nosotros. Entonces, acostumbrémonos a mirar hacia abajo, al contrario, y eso nos va a dar una situación más real en qué condición estamos, y agradecer las cosas que tenemos, porque la gratitud tiene que ver con la alegría. El que tiene gratitud en su corazón, tiene alegría aunque tenga pocas posesiones. Entonces, no tiene que ver la conquista de la alegría, no tiene que ver necesariamente con la posesión de las cosas materiales. Y esa parte de la sintonía, ¿no? De recurrir a nuestro angelito de la guarda, espíritu protector, es bien importante, porque siempre acá en la tierra se dice: fíjate con quién andas y te diré quién eres. Y a nivel espiritual, te diría: fíjate en qué piensas y te diré qué compañía espiritual tienes. Porque obviamente los espíritus están alrededor nuestro. Esa es una verdad.
Y entonces, ¿con quién queremos sintonizar? Con los espíritus buenos, alegres, que nos quieren mucho, nuestros familiares que quizás ya partieron a la patria espiritual y que de vez en cuando nos visitan, o queremos sintonizar con esas personas que se complacen en vernos sufrir. ¿Con quién queremos sintonizar? Entonces, tratemos justamente de cambiar esa sintonía, identificar, ¿no? Suficiente. Ahora quiero entender, porque estos conocimientos de saber que si uno llama a los espíritus buenos o los llama a los espíritus momentáneamente equivocados por las vibraciones que emitimos, que salen de nuestro corazón y nuestra mente. Entonces procuremos justamente sintonizar con lo bueno, obviamente. El Maestro Jesús siempre cultivó la alegría de la esperanza, la bendición de la salud, la dádiva de la paz. Su ministerio fue de júbilo porque sabía que el mundo se transformaría en hombres de bien por la ley de evolución y porque él mismo ya había pasado por eso. Efectivamente, Jesús en un momento dado estaba al mismo nivel que estamos nosotros. Y él justamente por eso nos comprende, somos sus hermanitos menores, ¿no? Él hablaba siempre de la inmortalidad del alma y el reino de los cielos, porque sin alegría no es posible amar, no es posible vivir, no es posible luchar y no es posible transformar nuestras vidas. La victoria de la vida sobre la muerte y del destino que Dios tiene para nosotros es, digamos, una alegría saber que eso se va a dar de todas maneras, ¿no? Que no hemos perdido a los seres queridos, que el sufrimiento es solamente por un periodo dado, que nada dura para siempre y que eso duro que está pasando va a pasar. Esa es la certeza que nos da la doctrina espírita sobre el conocimiento por ser espíritus inmortales. Las pruebas tienen un principio y tienen un fin. Y para ir terminando, tenemos un último mensaje de nuestra mentora Joana de Angelis que dice: saluda tu día con la oración del reconocimiento. Tú estás vivo. En cuanto la vida se expresa, se multiplican las oportunidades de crecer y ser feliz. Cada día es una bendición nueva que Dios te concede, dándote una prueba de amor. Acompaña la sucesión de las horas al cultivar el optimismo y el bienestar. Mejor resumen que eso de todo este programa no lo podía dar nuestra querida mentora Joana de Angelis. Yo les agradezco muchísimo por su sintonía, que tengan una muy bonita tarde y será hasta el próximo programa. El Centro Espírita Joana de Angelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Navidad Inca 540. Esta es la hora en Qatar. 12:58.